Mis estimados, me da gusto saludarlos en este jueves. Tenemos un programa especial que hemos titulado Más allá de la cruz, en el cual hemos pensado en meditar en la palabra de nuestro Dios esta noche, el día de mañana y la noche subsiguiente. Sobre todo con un énfasis de meditar en la palabra de nuestro Dios, aplicando algunos principios que Él dejó para nuestra enseñanza, en cierto modo, en lo que hoy es alusivo en nuestro mundo de manera general. Sin embargo, esta noche quiero compartir con ustedes un fragmento de la palabra de nuestro Dios, recordando aquel suceso que se lleva a cabo en día jueves, ese suceso que tiene que ver con la noche del Getsemaní. En realidad podría decirle que es una oración que para los tiempos más difíciles siempre provee una solución. Y es que, mis estimados, podríamos leer diferentes fragmentos de la palabra de nuestro Dios. Yo lo invitaría para que usted pueda leerlo. Por ejemplo, el libro de Mateo, el capítulo 25, 26, nos explican gran parte. Pero por el tiempo solamente me enfocaré en una pequeña estructura, en un pequeño fragmento de este día. Jesús había estado predicando ante las personas. A algunas personas les había explicado la parábola de las 10 vírgenes. A grandes rasgos podría decirle que esta parábola es una advertencia en los tiempos peligrosos. Una advertencia para que usted y yo hagamos una preparación espiritual correcta. Después de eso les habló de la parábola de los talentos, de aquella recompensa que se dará al final de los tiempos para quien decide buscar las cosas celestiales. Y por último había estado hablando del juicio de las naciones. Una preparación, cómo prepararse, qué debíamos evitar para no ser excluidos en ese momento del juicio. Pero quiero entonces recapitular de manera más profunda ahí en Mateo 26, a partir del verso 6. Cuando Jesús se encuentra en Betania, estaban reunidos sus discípulos, llega una mujer con un vaso de alabastro y lo derrama sobre Jesús. Jesús estaba sentado a la mesa con sus discípulos, y la historia nos dice rápidamente que cuando la mujer hace este acto, entre los discípulos hay cierto disgusto, principalmente entre Judas, que creyendo saber más que el Padre, se levanta y dice: «¿Pero qué desperdicio es este? ¿Por qué no nos dieron mejor lo que valía ese perfume y lo hubiésemos usado para los pobres?» Era un discípulo quejumbroso, porque no le interesaba tanto ayudar a los pobres, sino saber qué provecho pudo haber sacado del valor de ese perfume. Sin embargo, aunque los discípulos eran quejumbrosos, eran egoístas, Jesús se explica y les enseña a partir del verso 10 que no debían molestar a esa mujer. La mujer estaba haciendo una buena obra en Jesús y Él le dijo: «Miren, ustedes siempre van a tener a los pobres, pero a mí no siempre me van a tener, así que dejen que esta mujer derrame su perfume sobre mí porque me está preparando para la sepultura». Y mis estimados, en realidad es algo tremendo cuando el egoísmo del ser humano se antepone a las cosas de nuestro buen Dios. Enojado el discípulo entonces dice: «Bueno, no me pude quedar con el dinero de ese perfume». Obviamente trató de disimularlo, haciéndoles creer que le interesaba dárselo a los pobres. Así que entonces en ese momento sale un tanto posterior, estamos hablando de la última cena. Pero él llevaba cierto, podríamos decirlo, egoísmo, coraje, y entonces va y le dice a los sacerdotes: «Oigan, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús?». Y los sacerdotes le dicen: «Te daremos 30 monedas si tú nos entregas a Jesús, 30 monedas de plata para ti». Y desde ese momento Judas dijo: «Lo voy a entregar». Ya de manera posterior, como lo mencionábamos, es en la última cena que Judas se levanta y entonces lo entrega. Pero Judas había salido por el egoísmo que tenía en el corazón, a manera de regaño, de enojo. ¿Cómo es posible que le hayan dado mucho dinero a Jesús en un perfume? Bueno, ahorita lo voy a vender. Un hombre cegado totalmente por sus ideales. Posterior a ello, entonces nosotros podríamos leer cuando Jesús instituye la Cena del Señor. Habla cuando dice:
tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, que mis estimados es un tema muy amplio, es un tema muy grande, que en alguna otra ocasión me gustaría pudiéramos tocar. Todo esto es un preámbulo a lo que sucedería en este jueves por la noche de esa semana en la que Jesús sería apresado, sería juzgado erróneamente y crucificado. Es entonces en ese momento que cuando estaban cantando un himno después de la última cena, salieron y se dirigieron al Monte de los Olivos. Jesús entonces le dice a los discípulos: miren, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, ya es jueves, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Pedro inmediatamente, como conocemos, su temperamento era muy alebrestado, era muy espontáneo, y Pedro le dice: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Y Jesús le dice: mira, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No, Jesús, le contesta Pedro, aunque sea necesario morir contigo, yo no te voy a negar. Y todos los discípulos, la Escritura dice que asintieron que también harían lo mismo. Y mis estimados, el desenlace usted lo conoce. Este preámbulo que he comentado, quiero que usted lo focalice en lo que hemos de ver a continuación. En el verso 36, Jesús entonces dice que llega con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Había pasado la última cena, había estado instruyendo a las personas. Y entonces Jesús se dirige con los discípulos al Getsemaní y les dice: por favor, siéntense aquí. Voy a ir más allá y me voy a poner a orar. Ese lugar era un lugar que Jesús frecuentaba con sus discípulos para orar a solas. Normalmente era un lugar que no tenía distractores, no había más personas que circulaban por ahí, no había el murmullo de la ciudad. Era un lugar que tanto Jesús como los discípulos conocían bien y frecuentaban. ¿Para qué? Para practicar la oración. Entonces, en el verso 37, Jesús regresa y entonces le dice: mira, Pedro, a los hijos de Zebedeo también les dice: miren, estoy muy triste, la verdad es que estoy demasiado angustiado. Mi alma, es decir, mi ser, yo estoy muy triste, tanto que siento que me estoy muriendo. Por favor, quédense aquí y velen conmigo. Vuelvo a repetir, esto se lo estaba diciendo a Pedro, se lo estaba diciendo a Santiago y a Juan, que eran los hijos de Zebedeo. Estos 3 personajes, mis estimados, tuvieron el privilegio de tener una relación mucho más íntima con Jesús. Si bien es cierto que había 12 discípulos, Pedro, Juan y Santiago son los discípulos que más allegados estaban a Jesús. Ellos fueron los que presenciaron la resurrección de la hija de Jairo. También estuvieron en el monte de la transfiguración. Jesús estaba buscando en ellos esa camaradería humana, estaba en necesidad de comprensión y la buscaba en ellos además de la simpatía. Con esto quiero decir, mis estimados, que el Salvador, hablando de Jesús, el creador de este mundo, necesitaba de sus discípulos para la fortaleza espiritual de lo que estaba a punto de acontecer. Este mundo está inundado por el pecado y acarrea sufrimiento y dolor. Con esto quiero aplicarlo a nuestra vida, mis estimados. En este mundo, el pecado causa dolor y sufrimiento a todos. Incluso sobre Jesús, que iba a cargar nuestros pecados, también acarreó sufrimiento y dolor. Porque muchas veces creemos que estando cerca de Dios no volveremos a sufrir y no volveremos a sentir dolor. No, mis estimados. Mientras estemos en este mundo, Satanás hará todo lo posible por acarrear sufrimiento y dolor a nuestra vida. Jesús en este momento estaba pasando un momento bien difícil. Y él se acercó con sus 3 mejores amigos, Pedro, Santiago y Juan. En ellos veía mayor madurez espiritual. Y es que a veces cuando tenemos problemas, nosotros también nos acercamos a las personas que creemos tienen mejor madurez espiritual. ¿Pero qué cree? A veces nos juegan mal y a veces nos llevamos grandes chascos. Porque Jesús dice que caminó un poco más adelante y entonces se postró sobre su rostro. La manera en la que Jesús oraba ponía la frente hasta el piso. Y entonces cuando estaba orando, Jesús pronunció: Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El contexto bíblico nos dice que Jesús los había dejado aproximadamente unos 30 metros. Ahí lo que lanza usted una piedra y cae es aproximadamente la distancia que tenía de los discípulos. Seguro estoy que los discípulos lo podían ver visiblemente, aunque tal vez no escuchaban su oración. Y cuando Jesús le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, la expresión copa se refiere en el original a la experiencia de vida, es decir, Jesús estaba triste, estaba preocupado, tenía mucho sufrimiento en su corazón, y le dijo al Padre, si es posible que esta experiencia no la viva, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mis estimados, Jesús tenía que enfrentar un problema muy grande, bueno, no un problema, un sufrimiento muy grande, porque él ya tenía la solución. Sin embargo, para llegar a esa solución, el momento era crítico. Satanás previamente se le había presentado con tentaciones en el desierto, y aquí viene la clave, mis estimados. ¿Cómo es que Jesús salió fortalecido para vencer esas tentaciones? Usted debe recordarlo. 40 días Jesús estuvo en ayuno y oración. Por eso cuando se presenta el enemigo, Jesús es fuerte ante esa tentación. En este momento Jesús estaba buscando nuevamente la oración, y con esto no quiero decir que dejó de practicarla en todo su ministerio, no, sino que al momento crucial de su ministerio, la mejor herramienta era la oración. En este momento Jesús entonces se somete sin duda, sin vacilación, a la voluntad del Padre. Y es que quiero decirles, mis estimados, que eso es la clave del éxito espiritual. Usted va a enfrentar tentaciones, sí, va a enfrentar problemas, sí, va a enfrentar necesidades, sí. Si usted quiere tener éxito sobre eso, no dude en someterse a la voluntad de nuestro Dios. Y es que a veces cuando llega una enfermedad a nosotros, leemos la palabra de Dios y nos dice, mira, cambia tu régimen alimenticio. Y entonces empezamos que sí, que no. Usted no dude que si se somete a la voluntad de Dios, habrá éxito para lo que usted esté enfrentando. Además de eso, de la oración, el estudio de la palabra. Sin embargo, en este momento, Jesús no dudó en someterse a la voluntad del Padre. Termina de orar y el verso 40 nos dice que va a sus discípulos y que creen. A esos discípulos que él esperaba le ayudaran, a esos amigos fervientes, a esos hombres de madurez espiritual que él tenía. Dice el verso 40 que los encontró durmiendo. Entonces se dirige a Pedro, que es el que había dicho en algún momento de manera jactanciosa, ¿no? Yo te voy a ser leal aun si me tienen que matar. Y le pregunta, Pedro, ¿así que no pudiste velar conmigo ni una hora? Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mis estimados, usted y yo somos débiles ante cualquier ataque de Satanás. Eso es una realidad. Pero el espíritu de nuestro Dios está dispuesto a ayudarnos. ¿Cómo? Si usted es capaz de velar y también de orar. Y no solo se refiere a mantenerse despiertos. La decepción que Jesús se llevó con esos líderes que había llamado para apoyarse fue muy grande. Si no ponemos atención, mis estimados, no ponemos esfuerzo en la oración, las pruebas que lleguen a nosotros terminarán derribándonos como sucedió con Pedro y los demás discípulos. Por eso esta noche yo quisiera preguntarle, ¿será que usted tiene algún desafío? ¿Está enfrentando un problema justo en este momento con su familia, quizá con su matrimonio, quizá en su trabajo? ¿Tiene una necesidad crucial que está sucumbiendo su vida? ¿Está luchando con tentaciones? Mis estimados, Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad. De otro modo, el enemigo nos va a despedazar. Hoy yo quiero complementarlo diciéndole, el ayuno y la oración, mis estimados, son cruciales para el éxito espiritual. De manera normal, nos da sueño. De manera normal, tomamos la palabra de Dios y nos aburre, porque eso es la naturaleza humana. Pero Jesús nos dice, mira, mantente en ayuno y en oración. Está atento. Y entonces habrá éxito espiritual. En el verso 42, Jesús los vuelve a dejar. Y entonces va a orar por segunda vez, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y otra vez vino a los discípulos y tristemente dice el verso 43,
que los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Jesús en cada lapso de ir y venir aproximadamente demoraba 1 hora. Bien pudieron decir los discípulos: Señor, estamos cansados. Hemos tenido muchas actividades, ya les predicaste de las 10 vírgenes, ya les hablaste de los talentos, ya tuvimos una cena, ya estamos cansados, Señor, déjanos descansar. Habían también estado caminando, habían viajado, Señor, nos hemos cansado. También estuvimos ya meditando en tu palabra, déjanos descansar. Pareciera ser que son excusas idóneas para decir: Señor, es que tengo sueño. Pero Jesús les estaba diciendo: viene un momento crucial. Hoy nos dice Jesús, en un momento crucial, es importante que te mantengas en oración. Es importante que estés velando. Es importante que ayunes. Porque, mis estimados, el verso 44 dice que nuevamente los dejó y se fue. Y por tercera vez oró, diciendo las mismas palabras. En numerología bíblica el número 3 es importantísimo, y 3 veces Jesús fue y oró las mismas palabras. Y 3 veces Jesús les dijo: velad y orad. Porque, mis estimados, en las tentaciones, en los problemas, en las dificultades, volvería a repetirlo: orad y velad, estad atentos y estad en comunión con Dios, es crucial. Su carácter de usted, el carácter de su servidor, es fácil de vencer. Satanás puede llegar con problemas, dificultades o tentaciones y derribarnos. Pero volvería a repetirlo, mis estimados, soy muy repetitivo porque es crucial esto que meditamos. El éxito espiritual radica en estas 3 acciones. En el verso 45 dice que entonces Jesús vino a los discípulos y les dijo: duerman ya, descansen. Y aquí que ya llegó la hora. El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Y, mis estimados, quiero decirles rápidamente que ese personaje llamado Job fue entregado en manos del enemigo, y usted recordará que perdió a sus trabajadores, su ganado, a sus hijos, incluso la salud, pero le fue preservada la vida. En esta ocasión Jesús iba a ser entregado a hombres que estaban bajo el dominio de ángeles malignos, hombres endemoniados. Pero la fortaleza de Jesús estaba en la oración y en estar atentos. Velad. Quiero decirles, mis estimados, que Jesús enfrentó a Satanás, pues de él dependía la salvación de la raza humana. Él pudo haber dicho: mando una legión de ángeles y que destruyan a todos y me evito el sufrimiento. Pero Jesús enfrentó a Satanás para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Atravesó ese camino de dolor y sufrimiento para que usted y yo pudiéramos ser salvos. En el desierto enfrentó a Satanás con ayuno y oración. En el Getsemaní les dijo: velad y orad, como encomiendas a los discípulos. Quiero terminar diciéndoles, mis estimados, que hoy Satanás nos ataca, nos atacará para poner en riesgo nuestra salvación. Aunque Jesús ya pagó el precio, tomar decisiones depende de nosotros. Hoy la solución es sencilla: velad y orad. Pero no debe ser solo hoy. Hoy el mundo festeja una Semana Santa y la semana siguiente tal vez todo volverá a ser rutinario y normal. No con esto quiero decirle que estos días son diferentes y especiales. Lo que sí es diferente y especial es el acto que Cristo hizo en favor suyo, en favor de su familia y también en favor mío. Porque es importante entender que la victoria en Cristo Jesús es segura. Pero para eso, mis estimados, cuán importante es velad y orad. Es mi deseo que eso pueda ser una realidad en cada uno de sus días, en cada una de sus vidas, y también pueda ser en las de su familia. Que el Señor les bendiga.